Parte 2 del tema del Tikkun y el transgeneracional. En el capítulo anterior abarcamos qué es el Tikkun, qué es el alma y la interconexión entre las almas. El transgeneracional estudia la conexión y transmisión de información inconsciente entre las personas de una misma familia, buscando de esa forma resolver conflictos de origen ancestral. La búsqueda está orientada a mejorar la calidad de vida de las personas. El método es conocido como bioneuroemoción, que a partir de ahora lo vamos a llamar BNE, por sus iniciales. Esto fue desarrollado por una licenciada, Enrique Corbera. Y fundamenta que la información que pasa de generación en generación es asimilada y grabada en el inconsciente a través de varias vías, todas interrelacionadas entre sí. La BNE desarrolla un método para identificar y cambiar la información que limita nuestras vidas por otra que nos beneficie. Es un método llevado a cabo con éxito y demostrado con miles de casos clínicos. Traje este estudio porque muchas de las ideas de este método coinciden con los conceptos profundos y esotéricos de la Kabbalah, el Hasidut y la Torah. ¿En qué coinciden ambos estudios? Bueno, la BNE y la Kabbalah coinciden en que la información inconsciente que se transmite a través de las almas de generación en generación es asimilada por las siguientes tres vías. 1. La edad cronológica, es decir, lo que vive, siente, piensa y hace la persona desde su nacimiento. Cualquier impacto emocional reprimido, todo queda registrado en el inconsciente. 2. El proyecto sentido, toda la información que recibimos a través de mamá al estar dentro del útero, desde la concepción hasta el nacimiento, teniendo también influencia los primeros años de vida. Todo lo que mamá piensa y siente lo transmite directamente al inconsciente del hijo que lleva en su vientre. De ese modo deja en su hijo información de la cual él no será consciente, pero que se manifestará y afectará su vida de alguna forma. 3. El transgeneracional. Toda la información que se transmite de generación en generación. Cada persona tiene en su inconsciente toda la información de sus ancestros, haciéndose más notorias algunas que otras en determinadas personas del clan familiar. Por ejemplo, una mujer que sufrió una relación matrimonial muy conflictiva puede tener hijos o nietos que repitan la historia. Esto lo trae la misma persona sin ser consciente de ello, al llevar esa información en su inconsciente. El objetivo de que la información se repita de generación en generación es que alguien repare el conflicto que quedó sin resolver. Ahora pasamos a analizar el inconsciente. El gran sabio y cabalista Rabbi Israel Baal Shem Tov dijo: allí donde se encuentran tus pensamientos, te encuentras tú por entero. En otras palabras, nos convertimos en lo que pensamos y nuestras vidas son una manifestación de lo que tenemos en la mente. Rabbi Nachman de Breslev enseña: vigila cuidadosamente tus pensamientos, pues el pensamiento puede crear literalmente algo vivo. O sea, el ser humano, al ser creado a imagen y semejanza de Hashem, tiene la capacidad de crear todo tal como lo hizo Hashem, solo que obviamente de forma más limitada, sin comparar. Hashem ha creado el mundo en 6 días con la palabra, y el día Shabbat, el séptimo, lo creó con el pensamiento. Esto nos enseña que nuestras palabras tienen una fuerza creadora, aunque nuestros pensamientos mucho más aún, porque el día de Shabbat, que es el más elevado de toda la semana, fue creado con la facultad más elevada, la mente. Por lo tanto, el poder de la mente es más grande que el poder del habla. Cuando aprendemos a canalizar nuestros pensamientos, podremos obtener logros inimaginables. Las cosas que parecían imposibles se tornan posibles. Y cuando entendemos que los mayores obstáculos se encuentran en nuestra mente, así podemos aprender herramientas que nos ayudarán a cambiar nuestra estructura mental de pensamiento. Cuando hablamos del poder de nuestra mente, eso incluye tanto la mente consciente como la inconsciente. De hecho, la inconsciente abarca como el 95% de nuestros pensamientos.
porque la mayor cantidad de información la almacenamos a nivel inconsciente. Y esta información muchas veces condiciona nuestras vidas, creándonos toda clase de situaciones que conscientemente nunca hubiésemos querido atraer. Por eso es importante saber que el inconsciente tiene mucho, mucho poder. En el inconsciente la persona guarda información ancestral que luego se le manifiesta en su vida. Mucho de lo que nos pasa en la vida tiene que ver con lo que vivieron nuestros ancestros. La persona puede hacer esfuerzos conscientes por resolver una situación, superar un conflicto, etc. Pero si en el inconsciente hay una información contraria que se opone a ese esfuerzo, por más que hagamos todos los esfuerzos a nivel consciente que queramos, va a ser difícil conseguirlo. Obviamente dijimos difícil, no imposible. Por eso, al identificar esa información inconsciente, sí es posible cambiarla y así cambiar la experiencia de vida. ¿Cómo opera el inconsciente? La mayoría de las personas solo están enteradas de la parte consciente de la mente. No toman en cuenta que hay una gran cantidad de información que está guardada en el inconsciente. El inconsciente es dependiente del cerebro y de su percepción del mundo a través de los sentidos. Los sentidos registran las impresiones que reciben de los estímulos del exterior y después los envían al cerebro, el cual los registra y traduce a su vez al consciente. Estamos hablando de todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que tocamos, todo lo que olemos y todo lo que degustamos. Estos son los sentidos. Estas impresiones se graban también en la mente inconsciente sin que la mente consciente esté enterada de ello. Por ejemplo, al estar dormida, no escucharás conscientemente una conversación cerca tuyo, pero tu inconsciente la registrará y la guardará. Un bebé en el vientre de su madre no entiende conscientemente el mundo de su madre, pero registra en su inconsciente todo lo que acontece. Luego esto se manifiesta de algún modo en la vida de la persona. La Kabbalah enseña sobre la importancia de los sentimientos y pensamientos de amor entre los padres en el momento de la concepción del hijo, ya que esta impronta quedará grabada en el inconsciente de ese niño y se manifestará en su vida de diferentes formas, pero principalmente ese niño en su inconsciente sabrá que es hijo del amor y esto lo beneficiará enormemente. El inconsciente tiene una capacidad mucho mayor de encontrar soluciones a problemas que la mente lógica y consciente no es capaz. Hay formas de acceder a esa fuente de información que proviene del inconsciente y el trabajo con el transgeneracional es una de ellas. ¿Cuáles son las características del inconsciente? Bueno, controla, registra y graba todo lo que siente y vive, aunque conscientemente no estemos enterados. Su prioridad es protegernos de toda amenaza, ya sea real o simbólica. No distingue entre lo real y lo simbólico, reacciona de la misma forma frente a algo real o algo ilusorio. Actúa y responde rápidamente, no se cuestiona, solo actúa. Almacena todos los recuerdos, aun aquellos de los cuales no somos conscientes. Reacciona biológicamente, siempre se manifiesta en el cuerpo o en situaciones de vida. Es inocente, no distingue entre bien y mal. El otro no existe, todo lo que ve en el otro lo vive como propio y todo lo que atrae de los demás hacia uno es en la sintonía de lo que está viviendo él mismo. Es atemporal, nunca olvida. Todo esto explica por qué muchas veces hacemos análisis lógico, buscamos soluciones, hacemos esfuerzos conscientes para resolver nuestros problemas y tales esfuerzos no resultan. De alguna forma u otra nos vemos continuamente dando vueltas en los mismos conflictos. Es porque más allá de los intentos lógicos y racionales que hagamos para resolver algo, hay una enorme cantidad de información de la cual no estamos enterados y eso puede estar generando todo lo contrario a lo que buscamos. El árbol familiar. Está comprobado que hay algunas formas de detectar de quién o quiénes de nuestro árbol genealógico estamos heredando información inconsciente. Personas de nuestra familia, ya estén vivas o muertas, con quienes tenemos una fuerte conexión de almas y que muy probablemente estemos haciendo algún tikkun, alguna reparación que proviene de ellos. Después hay un análisis transgeneracional que es doble. Doble es con quien la persona está conectada a través del alma y del inconsciente, de quien heredamos información inconsciente para reparar. ¿Cuáles son las características para identificar a los parientes dobles? Bueno, parientes que compartamos el mismo nombre, parientes que estén relacionados con fechas de afinidad, ya sea en el momento de la concepción, en el momento del nacimiento, el fallecimiento o 6 meses entre esas fechas.
Cabe aclarar que las fechas no siempre coinciden de forma exacta. Se les pueden agregar o restar 7 a 10 días de margen en cada mes. También, otra característica que identifica a los dobles es el parecido físico muy notable. Hay también una relación de fechas de afinidad. Por ejemplo, si uno nace en enero, si quiere nacer en enero, la concepción ocurre en abril. Para nacer en abril, la concepción ocurre en julio. Para nacer en julio, la concepción ocurre en octubre. Para nacer en octubre, la concepción ocurre en enero. Y ahí tenemos una relación entre el mes 1, enero, el 4, abril, el 7, ¿sí? Julio, y el 10, octubre. En las otras columnas ocurre lo mismo: febrero, mayo, agosto, noviembre, marzo, junio, septiembre, diciembre. Son todos meses que se relacionan. Entonces, esto se establece en todos los sentidos. Una persona se vincula por fechas con todos aquellos que coinciden en su columna de afinidad. Si se nace en el mes 1, hay una relación con los nacidos en el mes 4, ¿sí? Es la relación nacimiento-concepción. También una relación con los nacidos en el mes 10. Para el inconsciente, esta relación de 9 meses es la misma para la concepción, el nacimiento y la muerte. Después está el doble de alguien que puede repetirse en cuanto a historias, ¿no? Situaciones que se repiten en la vida de la persona que vivió antes y en la de uno. Obviamente será en un contexto distinto, pero con un denominador común: el conflicto. Es importante destacar que las historias pueden repetirse, así sea por igual o por oposición, o sea, que pase lo mismo o lo opuesto. Tener características iguales o características opuestas a esa persona, actuar igual o de hecho de forma complementaria. Y después está el doble por línea maestra. Este concepto también tiene que ver con la fecha de nacimiento, pero con un margen de diferencia de 6 meses. Por ejemplo, el maestro de una persona que nace el 15 del 3 sería un ancestro nacido el 15 del 9. En estos casos también se aplican las mismas reglas que el doble, es decir, más o menos 10 días. La línea maestra indica que el ancestro que está relacionado con la persona lleva la enseñanza que debemos aprender. El heredero universal. Se es heredero cuando la fecha de fallecimiento del ancestro está relacionada con la fecha de nacimiento de la persona. O sea, dicho ancestro debe de haber muerto cuando la persona ya había sido concebida o ya había nacido, es decir, se ha coincidido en el tiempo con él. Ser heredero significa de algún modo se heredan sus programas y su información. Es como si el difunto pidiera al heredero que realizara aquello que él no supo o no pudo hacer. Después está el síndrome del yaciente fantasma. En el psicoanálisis el término fantasma se aplica para indicar que alguien lleva en su inconsciente una información pesada que condiciona su vida diaria. Las características de un yaciente o fantasma coinciden con la idea siguiente de la Kabbalah, que una influencia de un alma del círculo familiar que busca tikkun a través de un miembro de la familia relacionado espiritualmente con él. El síndrome del fantasma es porque la palabra síndrome indica que un conjunto de características influyen sobre determinadas situaciones de la vida. Cargar con la información de un fantasma puede marcar la vida de una persona de tal manera que sienta que no vive su propia vida, se siente dividida, indecisa. Para identificar el fantasma hay que tener en cuenta que este puede ser horizontal y vertical. Horizontal es cuando la persona es concebida tras la muerte de su hermano. Si el hermano o hermana de una persona murió cuando éste ya había sido concebido, no es un fantasma. Vertical es cuando la persona está vinculada con un miembro del clan familiar muerto antes de que ésta naciera. Las fechas de muerte del ancestro deben guardar relación con la fecha de nacimiento de la persona en cuestión, que es la misma columna de afinidad y margen adecuado de días. Entonces, cuando hay un fantasma, se carga con una información muy pesada de alguien a quien se está muy ligado, sea por el nombre o por relación entre las fechas, y está bloqueado y dice sentirse triste de que tiene uso de razón. Ello es la expresión de un duelo no realizado. Las siguientes son algunas de las características que pueden manifestarse en las personas que llevan un fantasma. 1. Son silenciosos y tranquilos o muy inquietos. 2. Algunos sufren mucho el frío o les gusta el calor. 3. Hiperactividad infantil. No duermen bien de noche. Se despiertan muchas veces. 4. Bruxismo.
es el conflicto de no permitirse atrapar el bocado, el placer. 5. Pueden sentir que la vida les pesa. 6. Bloqueos en distintas áreas de la vida. 7. Tristezas, angustias, a veces sin motivo aparente. Ahora bien, ¿cómo llegamos a la resolución y reparación del conflicto? Prácticamente hay 3 pasos a seguir para que todo este trabajo con el transgeneracional funcione y es indispensable. 1. Tomar conciencia. Esa es la más importante de todas. Ya el hecho que están aprendiendo estas ideas, que se atreven a pensar que a lo mejor uno tiene algo de todo esto que hablamos, ¿sí? Lo valida y lo reconoce que lo tiene, eso ya es prácticamente la mitad de la solución, porque al conocer, entre comillas, la enfermedad, es la mitad de la cura. Siempre es así. Tomar conciencia es, como dijimos antes, es llevar lo que está en ese 95% del inconsciente a un plano consciente para que todos nuestros esfuerzos conscientes que vengan a partir de ahora, que lo sabemos, puedan combatir contra esta actitud, tendencia, característica, bloqueo, lo que sea que esté afectándonos. Entonces, segundo, es cortar los programas heredados. Y para hacer ese corte hay muchas maneras. Cada uno le va a decir de acuerdo a qué escuela va o a qué maestro, pero lo más importante para cortar es hablar con Dios. Hay que hablar con Hashem, como un amigo. Salir a la calle o ir en un lugar donde no haya nadie, que no vea que está hablando, balbuceando palabras, solo. Hablar con Hashem y hablar, pedirle, cortar este vínculo, este bloqueo, lo que sea esta influencia que este pariente nuestro nos está transmitiendo. Y parece algo sencillo, pero realmente funciona muchísimo. Es mucho más que la plegaria, porque esto es una conversación. Ojo, la mejor conversación es con la persona con la que uno tiene todo este vínculo que tratar. Si está viva, poder tratarlo directamente con la persona. En caso que no, o que no esté disponible a hacerlo, es hablarlo como si está hablando con esa persona, hablarlo para sus adentros, imaginarse la conversación, tener en cuenta todos los posibles detalles de ida y vuelta que esa persona también nos pueda responder y tratar de pedirle que corte, que no deposite en nosotros, ¿sí?, todas sus expectativas de vida inconclusas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay formas de ir al cementerio, hay formas de ir a cortar, de ir a soltar un globo, hay muchas formas que son símbolos, en verdad, de lo que verdaderamente hay que hacer. Hay que tomar conciencia y cortar es poder dejar de seguir ese patrón, atreverse a ir en contra de esa naturaleza propia de uno, heredada. Y 3, hacer los cambios necesarios, profundos, con una misma, que conllevarán muchas veces a hacer cambios conductuales, entrar en coherencia interna, vivir alineados con lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos. Que eso es lo más difícil de todo, y eso se puede lograr, más que nada, dándose cuenta que todo esto, a fin de cuentas, ¿sí?, vinimos a esta vida. Dios no nos mandó a un mundo a sufrir, no nos mandó con todas estas cosas que cargamos para que estemos padeciendo algo que nos resulte imposible. ¿Está bien? No hay que juzgar a nuestros seres queridos. Ellos no es que lo hicieron a propósito. Todo lo hablamos del plano inconsciente. Como nosotros también le cargamos cosas a nuestro próximo descendiente o alumnos o lo que sea que uno transmite, transfiere información y entra en el inconsciente de los demás. Entonces no juzgar, porque uno también lo hace sin querer, también comprender y también saber perdonar. Y con estas últimas 3 cosas, no juzgar, comprender y perdonar, es el camino más directo para olvidarnos de todo esto, que no nos persiga, así como el mal de ojo. Dicen los cabalistas, el mal de ojo le persigue a aquel que cree en el mal de ojo. El mal de ojo no tiene una existencia propia. Es verdad que existe, es decir, te puede afectar, te puede pasar, que alguien te lo haga, etcétera, y tenerlo. Pero trata de concentrarte en no creer más en eso, en desconectarte. Eso es realmente el objetivo. Por eso es que se estudia todo esto. Uno dice, ¿para qué aprendí todo esto? Si después al final no lo tengo que llevar a cabo. Es que sí tenés que llevarlo a cabo. Llevarlo a cabo es justamente habiendo aprendido todo esto, estudiando todo esto,
es la clave, porque es tomar conciencia. Ya salió del inconsciente. Ahora las reglas cambiaron, porque son reglas del plano consciente. Y el plano consciente necesita tiempo, el plano consciente necesita digerirlo, necesita entenderlo, necesita procesarlo en el mundo real. Entonces, a todos esos fantasmas, a todos esos herederos, ¿está bien? Les tenemos que decir, te perdono, no te juzgo, te entiendo, adiós. Hasta que el inconsciente se haga consciente, el inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Si no te gusta el mundo que ves, que sepas que no lo podés cambiar, pero si cambias tu forma de verlo, cambiará tu universo. Al hacer consciente lo inconsciente, descomprimimos carga emocional reprimida y cambiamos la forma de ver nuestros problemas y entonces nos creamos otra realidad más positiva. Estamos en una generación donde todas las reparaciones generales globales que se esperaba a nivel mundial desde el propósito divino por el cual Dios creó el mundo se concluyeron y lo que queda en nosotros son los resabios, los remanentes que manotazos de ahogado de todos esos fantasmas del pasado no reparados. No hay que esperar hasta que se repare todo para ser feliz y para hacer las cosas que uno tiene que hacer. Uno tiene que hacer las cosas justamente sí cargando con una responsabilidad que todo el pasado depositó expectativas y esperanzas en nosotros. Muchos de los del pasado sacrificaron sus vidas literalmente para tener el legado espiritual y los recursos que hoy en día existen en la actualidad. Estarían disfrutando de todo eso si estuviesen aquí, todos esos sabios de la antigüedad, ancestros nuestros, estuviesen presentes en nuestro entorno, con todo lo que ellos dejaron y con todo lo que hay a disposición hoy. Imagínense eso, lo que ellos harían y aprovecharían. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de todo ese pasado que cargamos. Sí se depositó esperanza, pero se sabía que nosotros éramos enanitos y ellos eran gigantes. Y el enanito, a diferencia del gigante, lo que puede hacer es subirse al hombro del gigante y decirle al gigante, mirá, veo algo más que vos porque me puse por encima tuyo. Para eso están los ancestros, nos dejaron el camino servido, hagámoslo valer y traigamos esa redención que ellos tanto estaban esperando.